Pues señores, estamos aquí un día más en Uclés. Vamos a seguir conociendo rincones, conociendo esa historia y esas costumbres que entrañan y que envuelven las calles y los rincones de Uclés. Y cómo no, pues siempre con la estupenda compañía y además que nos está enseñando muchísimo la compañía de Ana Gálvez. Ana, un día más aquí en Uclés. Sí, un día más. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido por los alrededores del pueblo, ya que hasta ahora hemos estado viendo cosas del pueblo. Ahora vamos a ir recorriendo, pues, en algunos casos están más cerquita, como ahora, que vamos a empezar muy cerquita, pero en el resto de los sitios pues estaremos a una cierta distancia e iremos recorriendo parajes y sitios dignos de destacar. O sea, se puede decir que hoy nos vamos a salir fuera del pueblo de Uclés y estamos todo lo que es sus alrededores, ¿no? Que tienen también su historia y su, no sé, y su solera. Claro, y además tenemos la suerte de que en primavera están mucho más bonitos, porque tenemos los campos verdes. Aunque no parezca que estamos en primavera, porque nos ven ustedes aquí que estamos un poquito así, un poco encogidas. Sí. Después de los días de verano que hemos tenido en los otros programas. Sí. Bueno, pues cuéntame, Ana, nos encontramos ahora mismo, ¿qué paraje es este? Porque aquí a nuestra espalda tenemos lo que pueden ser los restos de un convento, ¿verdad? Sí, este es el convento de las Carmelitas Descalzas, que fue fundado por don García de Torres Castro en el año 1595. Se encuentra en lo que nosotros llamamos las Eras del Carmen, o sea que el nombre de las eras viene del convento. Este convento tenía una iglesia, la iglesia de San José, y además tenía huerta, hospital, cementerio, y se extendían sus posesiones hasta el Santorum, es decir, hasta la ermita, lo que es hoy la ermita. Este convento tuvo una imprenta donde se imprimieron obras como la recopilación de la Orden del Carmen y el epistolario espiritual. Don Dimas, en uno de los últimos libros que ha editado, que era sobre los 10 primeros años del Seminario Menor, comenta que en un intento por recuperar libros y documentos desaparecidos durante la Guerra Civil, adquirió un libro editado en esta imprenta, en la imprenta de San José de los Carmelitas Descalzas. También hay un hecho anecdótico asociado a esta comunidad carmelita, y es que se hicieron rogativas en el año 1797 porque faltaba agua, y entonces pues salió una procesión que iba encabezada por el Cristo de la Piedad. A continuación iba la Virgen del Carmen, porque venían a la ermita del Carmen, la Virgen de las Angustias, la del Buen Suceso, San Antonio de Padua, San Isidro, Santa Bárbara, y como la Virgen de las Angustias era la patrona de Uclés, pues resulta, porque esto fue en 1797 y la Virgen es patrona desde 1795. Entonces al público no le agradó el hecho de que la Virgen fuera después de la Virgen del Carmen, y entonces pues resulta que hubo bastante desagrado, esto llegó hasta el prior, y entonces se hizo una segunda procesión, y en este caso la Virgen de las Angustias es la que iba justo detrás del Cristo y delante de la Virgen del Carmen. Entonces esto vuelve a provocar cierta polémica, la procesión se hace en orden, sin fe, y tampoco llovió. Entonces se le comunicó el escándalo al señor obispo, y entonces a partir de entonces pues se acordó que la Virgen de las Angustias tenía que ir delante de la Virgen del Carmen en estos casos, por ser la patrona. Entonces simplemente contarlo como anécdota, porque además ese Cristo al que hace referencia en esta procesión, es el Cristo de la Piedad, es el mismo que pudimos ver el día que estuvimos viendo la iglesia. Entonces, simplemente pues comentar que esta ermita tenía además una condición de agua que venía desde la fuente de los Cuernos, que es una fuente próxima al pueblo, y que seguía todo lo largo del cerro y llegaba hasta aquí, y era la que surtía de agua a la huerta y al propio convento. Este convento todavía existe en el año 1821, cuando el obispo don Ramón Falcón, el obispo de Cuenca, ordena que se beneficien de las posesiones de este convento 28 parroquias de Cuenca. Entonces se reparten sus vasos, ornamentos, imágenes, porque una vez suprimido el culto, pues se decide repartir todas sus posesiones, ¿no? Entonces la iglesia de Santa María de Uclés recibió el armonium y la imagen del Carmen, y a partir de entonces pues ya desapareció definitivamente. Actualmente pues es una posesión particular, y pues como veréis está bastante deteriorado y bastante abandonado. Pero se puede decir que dentro ya no hay nada, o sea, no existe la estructura. No, es simplemente lo que vemos por fuera.
Nos encontramos en un lugar llamado Camino de la Cuesta, que en el siglo XV aparece datado en este lugar una aljama en el camino que parte desde el carril hacia el sepulcro. Según el padrón de habitantes de 1495, había en Uclés una población de 74 vecinos moros, que nos darían aproximadamente una población de unos 370 individuos. Esta aljama tuvo a su cargo la conservación de un número indeterminado de almenas de la muralla. Los moros que había en Uclés fueron abandonando la villa poco a poco a medida que llegaron los santiaguistas, aunque sí que se tiene constancia de algunos casos de ellos, como por ejemplo Vidal de Moros y Domingo Marroquí, que estaban plenamente integrados en la población y que figuraban como testigos, compradores o vendedores en documentos de los siglos XII y XIII. La población mudéjar aumentó durante el siglo XIII por la inmigración de los musulmanes del sur. Donde se encontraban mucho más crecida esta población era en el campo. Allí cultivaban la tierra como esclavos o siervos adscritos a un señor. Pero no aparece documentado porque estos moros se contabilizaban como bienes inmuebles y entonces pues no aparecían como habitantes. Sí que está documentada la recompensa que se daba en los territorios de la orden por la captura de moros. Con el tiempo estos esclavos se emanciparon y son los que aparecen en este censo que os comentaba al principio, que hace referencia a 370 individuos aproximadamente en 1495. Durante el maestrado del infante Enrique de Aragón es cuando la población comienza a establecer verdaderas diferencias entre las poblaciones cristiana, musulmana y judía. Así, por ejemplo, hay confirmaciones de privilegios mandados por este maestre, donde se prohíbe a los cristianos vivir en casa de moros, se prohíbe tocar el añafil, ni tampoco permiten llamar por el almuédano a la oración, y que los judíos además deben llevar señales bermejas y los moros capuces amarillas y lunas para distinguirlos de los cristianos. Además, tampoco estaba permitido que moros y judíos tuvieran criados cristianos. Entonces, esto es lo que da lugar a que con el tiempo, pues al final se establezca que hay que dar un lugar apartado para vivir a moros y judíos. Y entonces este lugar, en el caso de Uclés, pues fue este Camino de la Cuesta, la aljama a la que me estoy refiriendo. Nos encontramos en el Cerro del Sepulcro. Esto es una excavación en roca viva que se dedica al culto desde el año 1751. Fue mandado construir por don Tomás de Torres y Moya, del cual hablamos ya en una de las casas nobles de Uclés. Este señor era caballero de la Orden de Santiago y, insisto, mandó excavar aquí en la roca, excavar este sepulcro. En la actualidad, esto solamente se usa durante la Semana Santa y cumple la misión de sepulcro. El día de Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro parte desde el pueblo y hasta aquí llegan en una urna Jesús muerto, realizada, además esta urna está realizada por un vecino de Uclés, y después detrás de él viene la Virgen a acompañar a su hijo y aquí se realiza el momento del entierro. En ese momento pues se hace una pequeña representación en la que Jesús crucificado se acerca por esa ladera del cerro, se va acercando hacia la cruz que está arriba, se produce el momento de la crucifixión y después de la crucifixión el descendimiento, luego ya se baja en la urna de cristal Cristo muerto y se entierra dentro de este sepulcro. A su vez luego, el día de resurrección por la mañana, desde aquí parte el resucitado al encuentro con su madre la Virgen, que lo está esperando en la placeta del Conde Cedillo. Entonces decía que cumple la misión de un sepulcro. Además, durante la Semana Santa se hacen las misas de los días lunes, martes y miércoles santo, se realizan también aquí. Y todos los Vía Crucis de la Semana Santa también se hacen aquí. Los Vía Crucis se hacen siguiendo el camino, donde hemos podido ver toda una serie de cruces, que parten desde el comienzo de este Camino de la Cuesta que yo os decía, y que están realizadas por un vecino del pueblo, que se llamaba Columbano Rico, ha muerto hace unos días, y que además, pues a través de la televisión de Tarancón ya habéis podido ver sus trabajos, porque él en sus ratos libres y como aficionado, pues ha dejado una gran obra, de talla en piedra. Comentar que coronando este cerro
se encuentra una cruz. Esta cruz se encontraba hasta el final de la Guerra Civil, se encontraba en la plaza del Conde Cedillo. Esta cruz fue trasladada hasta aquí por el capitán Tortejada, que la trasladó porque en la plaza del Conde Cedillo se construyó el monumento a los caídos. Las cruces son un elemento que se repite no solamente en este pueblo, porque en muchos pueblos se repiten las cruces como referencia de pueblo cristianizado, entonces las encontramos en muchos lugares de acceso a los pueblos que poco a poco iban pasando a manos cristianas. Entonces tenemos esta aquí, tenemos otra en la Cruz de San Marcos, que es otra de las entradas al pueblo por el camino de Valdemurcia, y que además es un sitio donde se acudía a hacer rogativas para que lloviera, la Cruz de San Marcos. Y además había otra, en el Camino de la Defensa, del cual visitaremos luego, en el lugar donde se produjo la batalla de Uclés. En la parte posterior de este cerro se cree que se encontraba el cementerio morisco. No es de extrañar si tenemos en cuenta que a la subida del cerro es donde se encontraba la aljama. Y además vais a poder ver en las imágenes que en esta parte posterior hay un gredal. El gredal es el lugar de donde se extrae la greda que sabéis que es una arcilla arenosa de color blanco y que se usaba para desengrasar y quitar manchas. Las mujeres, para poder quitar las manchas de los trapos de la cocina o del campo, cuando se manchaban de grasa, utilizaban esta greda como jabón para limpiar. Y luego simplemente destacar pues la maravillosa vista que podemos tener del conjunto del pueblo y del monasterio desde este cerro. Bueno, hay unas vistas bonitas que estamos recogiendo desde aquí, ¿verdad? Se puede decir que fuera de lo que es el monasterio, pues es la parte más alta de Uclés, ¿verdad? Sí, y con además el mejor plano, sí, porque al otro lado no tenemos ningún cerro tan alto para poder coger un plano como este. Comentar que desde aquí, por ejemplo, pues tenemos a la vista el Molino Viento. El Molino Viento es una edificación circular, posiblemente sea una edificación del siglo XVIII, porque sí hay un documento en el que se hace referencia a él por esa época, y posiblemente sea no un molino propiamente un molino viento, sino una molineta. De él solamente queda pues una pared aproximadamente de 1,5 metros, 2 metros de alto, y la puerta, y dentro también se encontraba la rueda de moler. Y luego desde aquí pues también vemos los picordos, que son prolongación de este cerro que viene desde Huelves, y que son prolongación de la sierra de Altomira, no me salía la palabra. Entonces es la prolongación de esta sierra y que llega hasta aquí, hasta Uclés. ¿Se puede decir que ahí es su terminación casi? Sí, prácticamente, porque a partir de aquí los cerros poco a poco van perdiendo altura hasta el castillo de la Puebla de Almenara. En principio parece ser que la terminación definitiva sería en la Puebla de Almenara, de esta pequeña sierrecita. Muy bien. Bueno, pues Ana, ahora vamos a contar aquí una historia, una leyenda que parece ser se extiende pues casi en toda esta geografía de nuestra comarca, ¿verdad? Lo que es la leyenda o la historia de la Mora Encantada. Cuéntanos. Vamos a ver, estamos, decía, en la cueva de la Mora Encantada. Sí. La cueva de la Mora Encantada, en realidad aquí no es una cueva sola, son 2 cuevas. Y bueno, pues para engrandecer el tema, pues siempre se dice que esta cueva llega hasta Segóbriga, y bueno, si te asomas por ahí ves que más de unos metros no tiene. No llega. Pero bueno, habría que ensalzar el tema y darle a la leyenda más simbolismo. Entonces la historia que hay asociada a la cueva esta es que en esta cueva hay una mora, y esa mora sale solamente un día al año. Ese día al año es la noche de San Juan. Entonces sale de la cueva y viene a peinarse al río. Entonces desde hace 3 o 4 años
pues se recuperó un poquito esta leyenda. Rosario Bonaechea, que ya ha hecho varios romances de Uclés y de la cual he hablado cuando hablábamos de las cruces, no sé si os acordáis, pues ha redactado esta leyenda. Primero la redactó como leyenda, después como romance, y entonces la noche de San Juan, o la noche más próxima a la noche de San Juan, venimos aquí y se lee esa leyenda. Entonces en esa leyenda ella pues cuenta, pues la ha ampliado un poco más, como ya os la he dicho yo, y entonces pues cuenta pues cómo podría ser el origen de esta leyenda. Pues siglo XII, convivencia de moros y cristianos en un pueblo, el enamoramiento de una mora y un cristiano, un amor imposible. Bueno, ante esa situación, pues a la mora la traen aquí y una bruja o una hechicera pues la deja encantada para siempre dentro de la cueva y solamente sale una noche al año. Entonces, como tú decías, esta historia se repite en muchos pueblos de Cuenca y bueno, pues yo por ejemplo ahora he encontrado pues otra cueva encantada en Illana, en Guadalajara, y también hay otro caso también en Guadalajara, cerca de Albarracín, en un sitio que se llama La Fuente de los Mozos, que habla también de un caso parecido. En este caso pues son la dama y el cristiano que van y tiene que dejar a la dama en la cueva refugiada, la dama espera y al final pues esa espera es eterna y al final queda encantada en la cueva. Entonces es una historia similar. De todas maneras, pues comentar, ya que estamos aquí, que en Uclés el tema de las cuevas es algo bastante frecuente, porque la geología del terreno da lugar a que podamos encontrar cuevas y grutas misteriosas. Algunas pues como esta con una leyenda incluida, pero por ejemplo pues está la Cueva del Tesoro, que está en el Cerro del Telégrafo, la Cueva del Aire, que está próxima a Fuenterredonda, la Cueva de la Parra. Entonces estas formas geológicas típicas de estas zonas calizas no solamente han dado lugar a estas cuevas que os decía, sino que también hay en Uclés otra cosa curiosa, que es la sima, que es otra formación geológica derivada de estas rocas calizas. En este caso no es una cueva, sino que es en un terreno más o menos llano, hay un hundimiento debido a que la roca caliza por fuera pues se ve que estaba erosionada, se rompió la capa superior y entonces hay hecho, en este caso es como un embudo, con la parte del fondo más o menos profunda, pero un embudo que además se cultiva, o sea, la parte inferior o sea, no son las torcas de Cuenca porque no tiene esa proporción, pero son parecidas. Y luego, pues nada, comentar que próximo a este lugar, pues hasta hace bastantes años ya, pero bueno, hace unos años estaba el tejar. Cuento lo del tejar porque gracias al mercado medieval pues claro, se ha podido ver que en Uclés se hacían tejas y cómo se hacían las tejas. Entonces el lugar era justo detrás, por eso este paraje de ahí atrás lo llamamos el tejar. Bueno, Ana, pues estamos en un lugar, desde luego, que cuantísima gente de esta comarca ha venido aquí, sobre todo en el verano, cuando entonces no existían las piscinas ni nada, ¿verdad? En lo que es el nacimiento de Fuenterredonda, ¿verdad? Sí, este es el nacimiento de Fuenterredonda. Este manantial estuvo dedicado al dios celtíbero Airón, según consta en un ara que se encontró aquí en el año 1880 y que en la actualidad hay una reproducción de ella en el Museo de Segóbriga en la que ponía, traduzco del latín, sí: al dios Airón la familia usetana del pago oculense, procurándolo Cayo Titinio Crispino. Este ara medía 7 centímetros de altura, 40 centímetros de ancho y estaba grabado con unas letras de 6 centímetros.
La fuente esta es una fuente circular, hecha con piedras de sillería, formando círculos concéntricos en varios niveles. Aproximadamente tiene unos 15 metros de diámetro y estas gradas van descendiendo hacia el fondo. En las relaciones de Felipe II, las relaciones topográficas que mandó a hacer Felipe II, la describen de la siguiente forma. Dice, es un edificio redondo en compás que tiene una cerca de cal y canto hasta los pechos alrededor y por dentro un andén para andar por ella. Tiene en hondo 3 estados y más y se baja al suelo por unas escaleras que están hechas de piedra y un ancho de 70 pies. Esta fuente redonda se encuentra dentro de un paraje que se llama Aza del Arca, que en el siglo XIX, aparte del ara esta que os he comentado, también se encontró un yacimiento prehistórico, posiblemente un cementerio, porque lo que más había eran urnas y vasijas funerarias, donde se mezclaban restos fenicios y griegos. Esto demostraba el comercio que los primitivos pobladores de este lugar tenían con estos pueblos. Restos de antiguas civilizaciones no solamente encontramos aquí en el Aza del Arca, sino cerca de aquí, en lo que es Aldehuela o Valdehuela, como también lo llaman, en otro lugar que se llama también Fuente Nueva, en el Cerro del Sepulcro, donde hemos estado antes, en la Defensa, que vamos a visitar luego. Todos estos restos los encontró el arqueólogo don Román García Soria a finales del siglo XIX. Además, esta fuente es citada por un escritor árabe en unas crónicas sobre el lugar porque además comentaros que cuando hablábamos de la fuente os contaba que el agua llegaba hasta la fuente por las conducciones árabes que en su día hicieron para llevar el agua hasta las termas que ellos tenían en Uclés. Sí. Además, también es citado en el libro de caza de don Juan Manuel. El libro de caza de don Juan Manuel habla de que aquí en la Fuente Redonda había garza morada. Citando otra vez las relaciones de Felipe II, pues dicen que este agua es de las mejores de España y de mejor agua y más clara y más abundante, y de esta beben en el pueblo. Sabemos que abundante sí, pero buena tiene un porcentaje bastante alto de cal. Sí. Pero bueno, es muy apreciada por todos los alrededores, porque realmente los alrededores agua buena no tienen, es mucho peor que esta, muchísimo peor, y eso la prueba la tenemos con la cantidad de gente que acude a la fuente a llenar el agua para llevarse agua de Uclés. Sí. Hablando del dios Airón, al que os decía que se adoraba aquí, era un dios pagano. Y este dios pagano fue respetado cuando llegaron los romanos, respetaron la adoración a este rey. Este dios era un dios infernal que se relacionaba con las aguas subterráneas. Entonces se habla de pozos airones en aquellos lugares donde hay un pozo con mucha profundidad y que además, por ejemplo, en este caso, en el caso de esta fuente, pues a mí de pequeña me contaban que era una fuente que no tenía fin, que incluso ahí en el fondo había una anilla que tiraba de la anilla, abrías la anilla y salía un brazo de mar, hablando de esas propiedades, de esas propiedades o de esas historias relacionadas con ese dios Airón maléfico, terrible, de las profundidades. Comentar a propósito de este dios Airón que hay 3 pozos airones no muy lejos de aquí. Uno es este de Fuente Redonda, otro está en Valeria, en el interior de una iglesia, y otro está en la Almarcha. Entonces, estos pozos se han inmortalizado en romances, leyendas, y hasta el inmortal Cervantes hace referencia al pozo Airón. No sabemos cuál de los 3 de por aquí sería, pero posiblemente fuera uno de estos 3. Además, hay un romance sefardí que también hace referencia al pozo Airón. Este romance sefardí ha sido recogido por 2 personas, una de ellas fue Ramón Menéndez Pidal, que lo recogió en Salónica, y otro fue el cantante Joaquín Díaz, que lo recogió en Estambul. Ambos pues tienen bastantes similitudes y yo no voy a recitarlo aquí, pero sí que he tenido el privilegio de que un estudioso de la canción sefardí, un músico, me lo cantó a mí aquí. Un día lo traje aquí y nos lo recitó aquí. Y algún día, pues a lo mejor conseguimos juntarnos aquí unos cuantos y si recuperamos el romance, cantarlo. Os decía que Cervantes también lo citaba y fue el dios Airón fue algo que durante el siglo XIX pues estaba mucho en boca de la gente. Posiblemente fuera porque en esa época fue cuando se incorporó
al diccionario enciclopédico de la lengua se incorporó dentro de la palabra pozo, se incorporó lo que era la palabra Pozo Airón. Entonces, pues por ejemplo, pues había expresiones que eran como echar una cosa al Pozo Airón, se lo tragó el Pozo Airón, caer en el Pozo Airón, cuando se referían a algo pues que desaparecía ya para siempre. E incluso había una frase muy célebre en la corte de Madrid que era: Madrid es como el Pozo Airón, que nada cría bueno y para lo malo no se le halla fondo. Entonces, pues nada más, y que saber que este es un lugar que en el verano pues es un lugar pues privilegiado. Muy bien. Además, bueno, aquí ahora mismo se está de maravilla, pero en verano tiene que ser una delicia también, ¿verdad? Pues una delicia. Fresquito, estar entre el agua y estar... Además lo tienen muy bien con merenderos, con, ¿no? Sí. Algo que se debe de aprender a conocer. Podría estar mejor porque... Sí. El esfuerzo que se hace para que esto esté bien a veces no se compensa con que las visitas que se hacen no respetan demasiado el lugar. Muy bien. Bueno, pues vaya parajes más bonitos que estamos conociendo aquí a los alrededores de Uclés, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estamos ahora, Ana? Cuéntanos. Vamos a ver, estamos en lo que fue una antigua calzada. Entonces os he traído aquí porque hay 3 trayectos, ahí delante, aquí y más adelante, 3 trayectos donde podemos ver en la roca lo que era la calzada romana que pasaba por Uclés. Por el término de Uclés pasaban 2 calzadas que son mencionadas por el itinerario de Antonino. Las 2 partían de Segóbriga, una se dirigía a Complutum, a Alcalá de Henares, y la otra a Sigüenza. Una de ellas entra en el término de Uclés por la dehesa, sigue el valle de la Aldehuela o de Valdehuela, se dirige hacia Paredes en dirección a la Alcarria, y la otra en dirección a Tribaldos, atraviesa la vega del río Bedija y por los terrenos que además reciben el nombre de la calzada. Cruza el río Riánsares y es la que se dirigiría hacia Alcalá de Henares. A finales del siglo XIX, en el momento que yo os comentaba también hace un rato sobre los descubrimientos arqueológicos que se encontraron en los distintos parajes de Laza del Arca, y estos sitios también se encontraron en lo que era el trayecto de la calzada que pasaba por aquí, se encontraron 2 miliarios, uno de ellos es del año 235. Los miliarios eran para los romanos como las señalizaciones que nosotros ponemos ahora en las carreteras. Entonces, además de uno de ellos, pues hay fotos en Uclés de personas que les hicieron fotos de ese miliario. Entonces, comentar que desde aquí vamos a acercarnos un poco más y ya hablaremos un poco de lo que son las murallas y del entorno de la defensa de Uclés. Y Ana, por ejemplo, donde estamos, o sea, estamos camino hacia Uclés, y esta, así, ¿qué venía? ¿Desde Segóbriga esta calzada? Sí, vamos a ver. Esto es lo que en Uclés lo conocemos como el Camino de Almendros. Entonces, este tenía que enlazar con la que venía de Segóbriga y enlazaría la parte de más abajo con la que iba hacia Alcalá de Henares. Entonces, desde aquí pues podemos ver a un lado el Molino de Viento, a otro lado Tribaldos, los pueblos más próximos. Y un poquito más lejos allí se ve Villarrubia, aunque un poco tapado, pero la vista del entorno es impresionante. Bueno, Ana, pues hemos dejado ese bonito lago ahí, de verdad, ese paraje que para merendar, de luego, le invita a cualquiera. Nos vamos a despedir en el lugar donde vamos a comenzar el próximo día, que ya será, pues por suerte o por desgracia, será la recta final de estos programas que nos han traído en este patrimonio hasta el pueblo vecino de Uclés. Digo que nos vamos a despedir aquí porque estamos justo en lo que era la calzada romana. Hablaremos también de esas batallas que sucedieron alrededor de Uclés, esa batalla de Uclés, y hablaremos también pues, de algunos rinconcillos que nos han quedado por ahí, de algunas fuentes, porque eso sí hay que decir que yo no sé si Uclés tendrá, bueno, tiene mucha riqueza
desde luego un patrimonio, pero desde luego agua y el manantial como ningún otro pueblo, ¿eh? Claro, eso es por las condiciones geológicas que os decía antes, sí, que facilitan la roca caliza y todas estas cosas. Vamos, como decíamos, a retomar las imágenes aquí porque estamos justo en un paraje donde tenemos muchos motivos para poder hablar largo y tendido. Muy bien, pues nada, nosotros nos vamos, pero solo hasta la próxima semana. Adiós.